¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021 y tenemos una entrega de carácter literario. Una muy buena novela. Yo sigo convencido, evidentemente hay de todo como tal, pero el cuerpo de la literatura mexicana es muy sólido. Hay muy buenos escritores, hay muy buenas obras. Hoy vamos a trabajar una de esas que no es tan conocida y que seguramente podría hacerlo. Es complicado. Es una novela, bueno, se llama Puerta del Cielo, y es del maestro Ignacio Solares, que nació en Ciudad Juárez en 1945. Entonces actualmente tiene 76 años el maestro Ignacio Solares. Es ahora catedrático y se ha movido mucho en asuntos de la cultura en nuestro país. Desde muy joven estuvo metido pues en muchas situaciones, evidentemente de carácter literario, pero incluso políticas. Nuestra próxima entrega muy posiblemente sea Los periodistas de Vicente Leñero, y ahí tuvo una participación muy importante en este asunto de la caída de Excelsior y de la formación de Proceso y de los asuntos políticos de nuestro país. Y es una novela sobre un adolescente, sobre la vida de un adolescente. Es una novela que está en el carácter número 4, en nuestros niveles de lectura número 4. Es una novela de carácter psicológico, que no psicologista, es decir, vamos a asistir a la vida cotidiana relativamente de un chico muy contaminado, muy neurótico. Él no sabe que es neurótico, evidentemente, y lo peor también es que su misma familia, su propio contexto, de donde mamó esa neurosis, tampoco lo saben. Entonces, quizá aquí el asunto es que pues no tiene salida, ¿no? Vive el cuate en un enorme sufrimiento, en situaciones pues de alucinación incluso psicológica, con un montón de contradicciones a las cuales nos enfrentamos todos cuando pasamos por el proceso de la adolescencia, pero sin ningún sustento. Evidentemente la familia no lo vamos a encontrar, no está puesto ahí. La mamá es una neurótica, es una señora viuda. La ausencia del papá, el abuelo con todas sus situaciones heroicas, pero que físicamente no acepta que está venido a menos. Este orgullo de clase relativamente alta venida a menos, en la que, bueno, pues tendrán que salir a vender empanadas a la calle, o tendrán que aceptar que el chico deje los estudios para integrarse a la fuente de trabajo, y que él sea además el encargado de la manutención, mientras los demás, bueno, pues muy orgullosos, seguirán tomando té y seguirán tomando café por las tardes y estarán muy tranquilos, sin un proceso sano de poder reconocer que todo eso que les está ocurriendo en realidad pasa por una actitud negativa con respecto a la vida, negativa de crecimiento, negativa de victimismo. Y es terrible porque este pequeño suceso, esta puerta al cielo, este clavado que se tira el maestro Solares en esta familia, seguramente de esta clase media de nuestra Ciudad de México, o de cualquier ciudad relativamente creciente en provincia, sigue estando determinando el futuro de nuestros jóvenes. Es una novela muy desesperante, muy neurótica, porque no se dan cuenta del proceso que están padeciendo, y no hay para nada, no hay ni mínimamente un asomo de que entre luz de sanidad, de que entre, ya no digamos luz espiritual. La espiritualidad justo parece una burla en esta novela, porque está absolutamente confundida. El asunto religioso es, eh, diría, hay una rola muy bonita, muy fuerte, de Jaime López, que dice: si tuviera religión me haría apasionado, una cosa así. Si tuviera ideología, la veneraría. Los conceptos están tergiversados, están puestos de cabeza. El tipo relativamente más sano con respecto a la ciencia y a las situaciones realistas es el sacerdote, y el resto de la familia, que no tendría ningún compromiso eclesiástico, son justamente los más nefastos en términos de religiosidad.
La anécdota es muy sencilla, pues es un muchacho que está en preparatoria, que ahí más o menos la va llevando con sus calificaciones, es un poco apartado, trae un asunto delicado que no acaba de compartir, dos líneas más bien que no acaba de compartir, que van a ser una situación neurótica brutal. A esa situación neurótica brutal hay que agregarle este asunto antiterapéutico, que es que no lo puede comunicar, no hay a quien decirle esta situación neurótica, literalmente no hay a quien decirle, y entonces el pobre muchacho se las tiene que enfrentar con su neurosis. Bañada bajo estos puntos también aplastantes, muy violentos del bien y el mal, extrapolados en situaciones verdaderamente estirando de tal manera el bien para su lado y el mal para el suyo, que este chico lo vamos a tener con los brazos extendidos, sufriendo a punto de romperse y de desgarrarse. ¿Qué le pasa a este jovenazo? Bueno, por un lado, y ahí la novela está muy bien estructurada, pues con mano maestra, no obstante que todavía era joven el maestro Solares, ya pintaba, ya diseñaba muy bien la situación que nos va a trabajar. Porque este muchacho lo que tiene en su cabeza es una tremenda culpa porque se masturba muy continuamente. Se masturba de una manera, no sé si masturbarse se pueda utilizar sanamente, pero es decir, no va más allá de eso, no es un tipo perverso, no toca gente, nada, pues el tipo está tan solo seguramente si es que hiciéramos este análisis psicológico, que se vendría de nosotros como el análisis, no porque esté puesto en la obra, ante su brutal soledad. Bueno, pues la única manera, que eso es muy triste, no tiene hermanos, tiene una mamá también igual de neurótica y de reprimida que él. La única manera que tiene de tener contacto físico y de tener caricia es con él mismo. Seguramente ahí se desemboca el asunto yo le llamaría una compulsión, sobre todo en el asunto mental, porque tampoco es un tipo relativamente enfermo que se meta al cine y se masturbe. No aparece que compre revistas, no aparece que en el camión toque a una mujer y se excite, no le muestra el pene a nadie. Es un tipo que con él, cada que se le antoja, digamos, se masturba. El enorme problema, lo que sucede aquí, que es muy complicado, es que incluso hay una escena muy buena, verdaderamente muy buena, muy fuerte, es que el tipo cuando se está masturbando, ya sea al final, bueno, todo el día se la pasa pensando en que no se debe masturbar, y esa misma negación seguramente es la que provoca que termine haciéndolo. Entonces promete, hace juramentos, se hace trampas, pero sigue tocándose todo el tiempo. Hasta que llega un punto en el que, y así abre la novela. Lo que pasa es que no nos hemos enterado del antecedente, lo cual está muy interesante. Habla con la mismísima Virgen María. Se le aparece la Virgen y la primera escena es: este tipo está viendo a la Virgen, según él la ve con toda claridad, y la Virgen le dice: deja de hacerlo, por favor, no está bien, yo soy muy pura, me aparezco a ti y no está bien que eso suceda. Y así arranca. Entonces, bueno, pues nos seguimos hasta la escena esta que te digo que es verdaderamente magistral por lo poderosa, por lo, mm, por lo tensa que generará estos dos puntos, que es que justo en el momento de eyacular, en el punto más álgido de su masturbación, ahí en ese momento se le aparece la mismísima Virgen. Eh, y no tiene esta perversión de excitarse con respecto a la Virgen, sino que por eso está el elemento de una neurosis muy desatada, que justo en el momento de la excitación, en el punto más alto del nivel sexual, físico-sexual, aparece la alucinación, cada vez más amenazante en términos, le aparece una imagen muy tierna, no le parece una imagen nada violenta, no aparece un asunto demoníaco, es muy tierna la imagen, pues la figura de la Virgen, que le pide que deje de hacerlo, que si no va, hasta que un día incluso se despide, le dice: ya no voy a aparecerme ante ti, porque parece ser que pues no quieres entender, y no está padre que yo me esté apareciendo ante ti y luche y tenga confianza en ti cuando tú sigues
toqueteándote, porque el gran elemento es justo ese, ¿no? Que la brutal culpabilidad de la masturbación. Ya con eso está muy claro para nosotros el asunto neurótico y el asunto de nivel psicológico. Lo que hace Solares, sin señalar, porque para esto es su maestría literaria, porque no es obvio, nos empieza como, si ya con ese microscopio, con ese enorme telescopio, lo pusimos en la imagen de este chico mientras se toca y mientras alucina con la Virgen, después va abriendo en una especie de toma cinematográfica, va abriendo el ambiente y entonces nos vamos dando cuenta que aparece la mamá, que aparece la abuela y el abuelo, que aparece la falta del padre, que además murió. Ahí hay un anhelo importante con respecto a la figura paterna de parte del muchacho. Aparece el trabajo, aparece una famosa tía que es la que le hace los paros y le consigue los trabajos. Con la clásica tarjeta, el primer trabajo que le consiguen en el banco no tiene ni siquiera necesidad de formarse, se brinca la enorme fila y en cuanto habla con el tipo, no es en un banco, es en unas telas, y en cuanto habla con el tipo, queda contratado ese mismo día. El siguiente trabajo también se lo consiguen así de fácil. Le consiguen paradójicamente en la vida del muchacho, pero magistralmente en la novela, le consiguen un trabajo en la noche. Le consiguen ser bellboy en un hotel, con todo lo que implica, con un par de patanazos ahí terribles, que son el puro reflejo interior de nuestro mismo personaje, porque tiene un par de patanes tramposos, gandallas, violentos, sexosos, adictos incluso me parece, en términos del alcohol y también atrapados en las trampas sexuales. Y por otro lado está un chico al que casi no le hablan, que cuando nuestro personaje tiene el detalle de hablarle a este sometido, se lleva una golpiza espantosa y aún así se sobrepone a esa golpiza y acaba, digamos, como imponiéndose en este pequeño grupo de tramposos. A la otra imagen que puede funcionar con las figuras paternas está el abuelo, pues yo diría que castrado, porque es un abuelo derrotado, es un abuelo mediocre, es un abuelo que no está aportando nada, que si el tipo se muere hasta favorecería porque entonces alcanzaría más la sopa. Y está una imagen también muy impactante, algo ha de haber estado proyectado ahí en el Maestro Solares porque trabaja, cuando menos en dos textos, trabaja muy de cerca el asunto del alcoholismo. Tiene un tío alcohólico. Si bien el tío no es un borracho que se quede tirado en las calles y un pobretón, sí es un tipo que vive para beber, literalmente entonces, que también además le consigue un trabajo en un prostíbulo, en fin, pero por seguirme, se me olvidó el punto que quería destacar. No es gratuito que tenga trabajos en la noche, porque es en la noche, es en la sombra, donde Solares quiere decirnos que este personaje se mueve. Su vida diurna la pasa dormido, su vida diurna la pasa relativamente normal, pero es en la noche donde aparece. Por eso en la noche está la prostituta o las ancianas de los hoteles, las prostitutas con las que se relaciona. De hecho, va a terminar casándose con una prostituta, si bien no profesional, porque es la hija de la madrota del prostíbulo. Sí, una tipa que dice, pues yo me acuesto con quien quiera, incluso realmente hasta contigo. Entonces es en la noche donde tiene vida este personaje. Eso simbólicamente, ¿qué significa para nosotros? Terrible. Que las familias mexicanas, híjole, es que yo pensaría que yo ubicaría la novela, si fuera demasiado estricto, pues por ahí tal y como pasó con mi adolescencia, por ahí de los 80s, tal vez antes, me hace referencia que pudiera estar colocada como desde los 60s a los 80s si fuéramos demasiado estrictos. En realidad, y está bien, no hay un tiempo como tal y eso ayuda muchísimo a que la novela se extienda. A mí me parece que hoy mismo podría estar pasando algún chico de mis alumnos, algún chico de 14 años que esté en esa edad, estaría pasando por lo mismo, que es que la vida diurna, la vida en la luz, está demasiado sometida por la carencia, por el victimismo de la familia y por este enorme peso, en este caso en particular, por el peso de la religión, por el peso de la culpa. Eh,
si los jóvenes no tienen manera de explicarse para ellos mismos los elementos sexuales como tal en esta línea, si no tienen manera de acceder a 3 o 4 situaciones importantes en términos de libros, de programas, de un maestro que los ayude, de algunas situaciones extras, cursos, adultos mayores o jóvenes, incluso mayores que estos chicos adolescentes, pero que los sepan canalizar, y si no canalizar, cuando menos den respuestas honestas, entonces la religión va a ocupar un terrible, va a taponar, va a cerrar, va a oscurecer la mente. Y entonces en la noche, como está puesto en la novela, suceden estas cosas. Casi podríamos decir que si Solares se hubiera, no sé si atrevido, pero si le hubiera subido de volumen, nos hubiera podido generar una novela casi fantasmal, tipo, ay, por cuando siempre me pasa esto, que me pasa rapidísimo el nombre, y se me olvida. Pero ahorita lo recordaré, como estas películas Salvaje de Corazón y Blue Velvet, del director este famosísimo estadounidense, donde son ya verdaderamente casi fantasiosas. La oscuridad con la represión con la que manejo y la falta de diálogo con las personas, que todo lo ven como culpable, como demoníaco, como falta de voluntad, como debilidad, entonces se puede llegar a descomponer en términos enfermizos. David Lynch es el director de quien te hablo, a generar puntos y situaciones ya justamente enfermizas, ahora sí verdaderamente oscuras, de terror casi, de asesinatos, de actos en esta luz y esta sombra. Pensaba en la primera película larga de David Lynch, donde la chica es la porrista y la chica más guapa y la reina del festival del pueblo, y por otro lado también es la más perversa del bar, del antro ese donde se mueve, ¿no? Una niña que en el día casi salen las fotos, que tiene novios que la quieren llevar de paseo, que le espera una vida familiar tipo americana, de niños y de supermercados y de señora bien, cómo es una perversa en las noches, de tacones y de medias y de drogas y de dolor y de cercenar cuerpos, brutal, espantoso. Twin Peaks es la película y la serie de eso. No alcanza a llegar Solares para allá, porque tampoco es algo que tenemos en México, sino que se queda un poquito antes en una brutal mediocridad. Es angustiante ir avanzando porque vamos pasando en el tiempo de las aventuras de este muchacho, y hay una pregunta constante: ¿se va a curar? ¿Y qué va a pasar con este chico cuando vaya creciendo? Y el final es verdaderamente triste, es espantoso, porque tiene una boda con esta mujer hija de puta, literal hija de puta, que esto es muy bonito, es una gran paradoja y una gran resolución de Solares, que en el último capítulo, que es de una página escasa, donde hace una especie de resumen de la imaginación de lo que está viviendo nuestro personaje, como al final en nuestro querido México, tanto que se cancelan una línea con la otra, tanto que nos peleamos entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, aunque haga tensiones neuróticas dentro de nosotros, que termina la boda con las consuegras, la señora viuda de los domingos, de misa, de confesiones, de casi esta cosa de velo en la cabeza, con la madrota, con la que se encarga de las putas. Esas son las consuegras. Ese es México, ese es el punto de unión. Y Solares muy bien en esta gran novela de carácter psicológico no pone figuras masculinas directas, tampoco hay un esposo con la madrota esta, tampoco con la chica con la que termina casándose, tampoco tiene un papá. Eso simbólicamente es falta de organización, falta de una estructura lógica, falta de carácter, que no se da nada más por el hecho de ser hombres, sino se trabaja. Es decir, si esa tendencia tiene la masculinidad, pero hay que generarla, hay que aprovecharla, hay que darle trabajo, y unida con la parte de la ternura, bueno, pues generará hombres relativamente sanos. No es el caso. Estamos ante el asunto de una novela muy enferma con el personaje, muy angustiante,
Y quizá aquí el punto también magistral en el maestro Solares, que a lo mejor a nosotros nos va a hacer sentir incómodos, no te voy a incluir, pero yo sí, muy cerca de lo que yo viví en esa etapa y en esa época. Esa familia estaba relativamente muy cerca de mi propio ambiente familiar. No viví a plenitud, no a plenitud más bien, sino no viví de manera tiránica el asunto de la religión, pero en mi casa, desde que yo fui niño a que cumplí 17 años, yo hice esta ceremonia de la primera comunión a los 17 años. Yo estuve atrapado entre una mamá muy religiosa que incluso por algún momento ahí hizo un poco de trampa, y logré colarme ahí a un par de sesiones en la doctrina siendo muy niño, acompañé a mis amigos, que fue más como por divertirme que por otra cosa, frente a un papá absolutamente radical en términos de Dios no existe. No sé si ellos lo dialogaron, si platicaron, si tomaron alguna determinación, seguramente no, pero nosotros, también habría que hablarlo con mis hermanos, pero cuando menos yo estaba ante esa disyuntiva en mi casa. Por un lado, el lado materno cargado de religiosidad, de ceremonias, de toda la familia de ese lado, si no rigurosos, ni juiciosos, ni juzgadores, pero sí estaba presente esa determinación. Y por otro lado, no, por otro lado, nada, la no existencia de esa entidad y tampoco sin un ejercicio espiritual, sin una reflexión espiritual absoluta. Esas tensiones generan neurosis. Si a eso le aplicas tener 14 años, estar vivo y empezar a despertar una vida sexual, tenemos un caldo de cultivo verdaderamente brutal, verdaderamente tiránico. Bueno, voy a hacer las citas de la novela, ya te platiqué más o menos de qué va. Arranca la novela diciendo esto. Aquí en Master Vidal, en YouTube, ya también trabajamos del Maestro Solares, Noche de Ángeles, por si la quieres revisar, que es una biografía, la última etapa de vida de el general Felipe Ángeles, mano derecha del presidente Madero, y después también que pasa esta última etapa en el ejército cerca de Villa, hace su propia reflexión y la verdad es que también muy buen trabajo. Arranca la novela diciendo, anoche se apareció otra vez, es como si mi miedo la llamara. Aquí ponen el personaje, es como si mi miedo, pero en realidad sí, es ese miedo que hace una mezcla también muy linda Solares, porque es un miedo metafísico, es un miedo normal, es el miedo de todos los seres humanos a que se acabe, a que exista la nada, a llevarnos al vacío. Ese miedo que algunos filósofos los ha despertado para generar sus sistemas, a este hombre, por falta de esa información, por falta de ese diálogo, por falta de ese contexto que te pueda ayudar y ubicar, si no directamente, por ejemplo, que aquí está el asunto familiar, porque esta novela es brutal con el núcleo familiar, no lo critica, no lo señala, pero es como si dijéramos, entre tener familia y no tener familia, no hay diferencia. Posiblemente incluso tener esa familia, tener esa mamá, puede llegar a perjudicarte más que no tenerla. Tener ese papá o no tenerlo no hace la diferencia. Si está mi papá, pero está crudo o está borracho, o es un maldito enfermo de la religión, o si mi mamá también, si no puedo dialogar, si no puedo hablar con ellos, si no me prestan un libro para enterarme, si no me mandan con el padrino, con el tío, con alguien que sepa y me explique, la verdad es que en ese sentido da lo mismo, pues sí, da lo mismo como haber crecido en medio de esa situación o no haberla tenido. Entonces, es ese miedo, en realidad sí es ese miedo ya de manera neurótica el que tiene cada que siente que va a aparecer la Virgen. Es como si mi miedo la llamara, porque desde que me metí en la cama la presentí. Había algo en el silencio, en la luz pálida que llega de la calle y dibuja fantasmas en las paredes. Aquí yo creo que Solaris también le hizo un guiño de homenaje a Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido. Si bien el personaje de Proust es más pequeño y no tiene esa connotación, sí la tiene, pero no está tan clara la connotación sexual, aquí nuestro personaje tendría 6, 7 años más y en plena efervescencia física.
Que dibuja fantasmas en las paredes, en el aire, sobre todo en el aire. Ahí hay doble connotación también con solares. En el aire es el aire real, el aire del ambiente, de la temperatura, del verano, de la noche, pero también es el aire espiritual y el aire intelectual también. Está podrido, hamletianamente diríamos, algo está podrido en Dinamarca, algo está podrido en la familia tradicional mexicana, algo está podrido en la clase media mexicana, algo apesta y la familia no va a ver en la alfombra, no va a limpiar. Guardamos silencio, nos hacemos pendejos y todos crecemos con nuestras propias neurosis. En el aire, sobre todo en el aire. No sé bien qué era, pero sentía que ese sabor amargo del aire la anunciaba. Diría Freud que muy bien Solares no lo va a citar para no echar a perder su trabajo porque solo nos está dejando los juicios a nosotros. En esta pelea de oscuridad y sombra, esta situación negativa, que esto es muy bello, es en realidad un intento de corregir la realidad, de sublimar la realidad. En esta situación de tentación, es decir, cuando siento excitación, el pene se me empieza a levantar, empiezo a sudar, porque no quiero masturbarme, pero tengo que hacerlo, voy a caer en la tentación, ¡pum! En ese momento sale, aparece la Virgen y entonces me dice, tranquilo, Marco, estoy contigo, relájate, métete a bañar, no sé, pues con agua fría y acuéstate, haz tus oraciones y entonces viene ese respiro, porque hay un enorme miedo a dejarse llevar por ese mal. Eso es verdaderamente neurótico y terrible. El asunto de saber que hay un mal, saber que hay una tentación, pero que si rebasamos cierto límite, como no nadie nos enseña a negociar con nuestra propia vida emocional, con nuestra propia situación interior, entonces sabemos que si rebasamos ese límite podemos ser castigados. Y ahí es donde aparece justo el estiramiento neurótico. No sé bien qué era, pero sentía que ese sabor amargo del aire la anunciaba, es decir, la Virgen sale del aire podrido, del ambiente descompuesto, ahí aparece. Esto lo viví pues recientemente, relativamente recientemente con el psicólogo, con el psicoterapeuta, que me decía, claro, tu infancia bajo tu propio juicio, bajo el juicio de tus padres, de que alrededor está descompuesto, bajo la misma herencia de la vida infantil de mis padres, que fue muy complicada, que estuvo llena de situaciones pobres. Yo escuché toda la vida cuando se referían a la infancia de mis padres, de venir de situaciones verdaderamente que yo jamás viví, sin duda, yo no las tuve y qué bueno, pero ellos sí, de sin comer o calles sin cemento, falta de agua, enfermos, golpes, violencia, mamá castradora, religión brutal de esta de Jesucristo sangrante. Entonces esa herencia también aparece. Es como si el niño dijera, no puedo ser feliz cuando los papás abrimos la boca sin conciencia, que en ese sentido estamos todos, y manifestamos por, por compartir, por justificar, por platicar. Psicológicamente se diría que la razón sería otra, muy perversa por cierto, pero cuando platicamos lo difíciles que fueron nuestras infancias, si se lo platicamos a los niños todavía muy pequeños, corremos el riesgo de que los niños, por el amor que le tienen a los papás, digan una cosa como yo no merezco ser feliz. Es decir, Marco y sus dos hermanos no merecerían ser felices porque sería como abusar del enorme sacrificio que hicieron nuestros padres. Si nuestros padres no fueron a la escuela porque no tenían zapatos, si ya no pudieron estudiar lo que querían, si solamente pudo haber cenado el pan que dejaba el hermano mayor, esa era la cena de mi papá, o mi mamá tardó muchísimo en ir a una fiesta porque siempre estaba la constante vigilancia de los papás o la cancelación de esa posibilidad, entonces ¿cómo es que yo sí puedo ser feliz? ¿Cómo es que yo sí puedo ir a una fiesta? ¿Cómo es que yo sí puedo cenar? ¿Cómo es que yo sí puedo comprarme ropa cara, desperdiciar? ¿Cómo lo elaboro? Si eso sería como una traición, no sería solidario. Si ese trabajo los papás no lo hacemos de manera sana
que no es explicándoselo a los hijos, sino es trabajándolo de manera interior. Es decir, ¿qué necesidad tengo? Revisar hacia mí mismo, ¿qué necesidad tengo? Porque todavía no lo tengo sano o sanado de estar queriendo platicarle a mi hijo lo difícil que fue para mí la escuela, lo difícil que fue para mí tener un cuarto. Yo que fui un niño por ser el mayor y después toda la vida cuando viví en casa de mis padres tuve un cuarto para mí, eh, lo viví con culpa. ¿Ven? Yo qué hice, yo qué he aportado a la vida para merecer un cuarto. Si esa determinación además venía con la situación de yo conviví con 5 hermanas, yo no tuve ni siquiera casa, se vive con culpa, se va creando en realidad un elemento absolutamente neurótico. Ok, entonces, afuera está oscuro y uno sabe que está oscuro y esa oscuridad es la que nos deja, es la que no nos deja tranquilos. ¿A qué oscuridad se está refiriendo también aquí el maestro Solares? A esa oscuridad metafísica, a esa situación casi de carácter filosófico que traemos puesta en nuestro espíritu. Si no hay más, esto es muy bonito, porque otra vez, si no está la familia, si no está la mamá sana para explicar, si no hay los elementos que ya te dije, ¿sabes quién lo va a desarrollar? Y en esto lo apoya los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, la mente. La mente lo va a desarrollar. La mente es en su esencia de salvarnos, es capaz de inventarse cualquier cosa. Entonces, este niño que no tiene amor, que no tiene contacto físico, que no tiene comprensión, que está presionado, que tiene 14 años y ahora se tiene que hacer cargo del elemento económico en su familia, porque hay 3 inútiles que no son capaces de ver por ellos mismos, que a los 5 años, cuando papá murió, el tío o el sacerdote fue el imbécil que le dijo, pues ahora tú eres el hombre de la casa, a los 5 putos años le jodió la existencia. Bueno, si este chamaco no tiene, y ese chamaco somos cualquiera de nosotros, si no tenemos la manera de resolverlo, lo vamos a resolver desde acá. Pero ¿saben qué es ese desde acá? Lo vamos a resolver de manera neurótica. Lo vamos a resolver de manera pervertida para nosotros mismos. Y como esa información se ha ido escapando, entonces ahorita tengo aquí en la cabeza personas, cuando menos 2 personas verdaderamente maravillosas, angelicales, extraordinarias, pero que tantito les hacías así, le pellizcabas tantito a su asunto infantil y se volvían unos monstruos verdaderamente terribles. Así, de Jekyll y Mr. Hyde, completamente transformados. Y sin embargo no podían ver su mal porque eran incapaces de reconocer que sus padres los dejaron solos, que sus padres los abandonaron. Estoy pensando en una de estas personas que te digo que dejó de tener papá desde los 7 años y esta persona asumió, dijo, ok, a los 7 años dijo, ok, no está mi papá, pues venga, no está, y para adelante. Eso que pudo haber sido relativamente sano fue la negación de un dolor profundo. A lo mejor de revolcarse en el piso y gritar de dolor es válido porque eso es lo que está pidiendo naturalmente nuestro cuerpo. Si no se lo damos, ahí va a estar metido. Ok, te voy a pedir que tengas un poco de paciencia porque se me está acabando la pila de mi aparato, entonces solo te voy a cambiar la visión para no desconectarme, para no parar y hacer 2 videos. Entonces solo voy a cambiar el punto de vista con el que vamos a trabajar. Creo que ya lo logré. Ujú. Ahí está, creo que ahí está. Bueno, te maté. Si lo hago así, ahí te tapo un poco la luz y puede resultar menos molesto. Bueno, ok. Siguiente cosa, renglones que seleccioné. Como si tampoco afuera hubiera nada. El mundo vacío. Solo oía mi respiración y el golpe duro del corazón, la experiencia interior de nuestro personaje en medio de la tentación, en medio de la situación de chin, ahí vienen los deseos de masturbarme. El mundo vacío, solo oía mi respiración y el golpe duro del corazón. Me metí bajo las cobijas, apreté la almohada contra la cara y juré no volver a hacerlo.
algo tan sencillo y tan simple de reconocer, de trabajar, de darle vuelta, como es la sexualidad y en este caso pues la masturbación. Fíjate de qué manera tan brutal y tan culpable por la falta de referentes, por la falta de ventilación, lo tenemos, digo lo tenemos porque yo ahí me vi, lo tenemos que resolver. Sí, no tiene caso hacerlo personal, pero así está, pues, que se vuelve un elemento neurótico. Algo a mí, algo que me pasaba en esa muy temprana adolescencia era cómo otros chicos lo podían vivir sin culpa. Y que incluso me decían, sí, yo me jalo 2 veces al día sin ningún problema. Y yo decía, Dios santo, ¿cómo pueden hacer, no? Si yo apenas con la pura idea de empezar a tocarme, no, nunca llegué a este grado de alucinar a la Virgen, pero la pasaba muy mal, era terrible, me daba unos golpes espantosos de pecho, de moralidad. Todo eso no es más que la enfermedad que el contexto nos está dando. Siguiente entonces, pero en el momento de sentir que algo estallaba dentro de mí, esta es la que te platicaba hace un rato, que es muy bonita y muy fuerte, en lugar de mirar las fotos de mujeres desnudas, levanté los ojos y la vi. El placer se confundió con el miedo y el asombro. Esta mezcla también de emociones está maravillosa. Y con el deslumbramiento, porque su luz me cegaba, y cuando mi cuerpo aún se estremecía por una fuerza que lo arrastraba más allá de sí mismo, ella dijo, no lo hagas, Luisito. Vean, atención con el Luisito, con la terminación pues infantil. No lo hagas porque manchas tu alma. He venido a salvarte. Ya está jodido el asunto. Dios nuestro Señor, esto le voy a agregar yo, que está crucificado, que murió por tus pecados, que muere cada que tú te jalas ese pellejo que tienes ahí colgando. Dios nuestro Señor quiere que te salves y me ha mandado en su nombre a ayudarte. ¿Lo ven? Ya con esto, un poco desde el coaching diríamos, estamos en un mundo espantoso, donde hay que salvarse, donde hay que luchar, donde el placer es castigado, donde no está mi padre, donde mi madre está enferma. ¿Qué puta vida es esa? Pues, y si no tenemos de nuevo un referente de educación, algo que nos ayude, que nos libere, vamos a generar este monstruo interior y vamos a empezar a alucinar con la Virgen María. Nuestro Señor no quiere que te salves y me ha mandado en su nombre a ayudarte. No vuelvas a caer. Arrepiéntete de todo corazón. Piensa que yo, la Madre de Jesús, te veo siempre. Horrible. No importa dónde te escondas, que estoy en todo momento a tu lado. Eh, Digo, manjar casi para un psicólogo, ¿no? ¿Cómo? Pero para quienes lo vivimos de cerca, ¿cómo ajustar entonces que empieza el asunto sexual, que empieza el gozo, que empieza la tentación, si aquí a mi lado, si en este caso en el video aquí a mis espaldas, tengo la mismísima luz divina cuidándome, vigilándome todo el tiempo? Ya es un cliché, pero en realidad son bonitas las ideas de estas parejas o estas chicas que van a cometer su primera vez o van a meterse con un hombre sin casarse y entonces voltean el crucifijo, ¿no? O la amante que mete al amante a su recámara y voltea la foto del marido. Como entonces en este mundo primitivo, visual, obvio, basta con que la foto no nos vea para que yo tenga como el permiso de pecar. Y luego, en su neurosis, bueno, aquí pasa toda la aventura que te platiqué del hotel, la golpiza, este alejamiento muy triste de la casa. Acabo de pasar una experiencia, no de manera directa, pero pues sí, de un muchacho que le pasó esto, que la neurosis se lo acabó hasta pues retirarse de la vida a los 40 y tantos años. No logró él ser un adulto en su proceso, no logró ese asunto de madurez y lo llevó para otro lado, pero al final de cuentas, digo, no sé qué tan fuerte sería llamarle valor al asunto de suicidarse, de pegarse un tiro, que qué bueno que no fue así, pero no logró salir de la brutalidad neurótica en la que lo obligó su contexto a vivir y a no responderse estas preguntas. Y si encontramos respuestas, aquí viene un tema interesante, también lo padecí, esta misma serie aquí en YouTube pudiera ser hasta una pequeña trampa, porque recuerdo haber sido un niño
y sobre todo en el cambio de niño a adolescente un poco, am, es decir, yo pienso que mucha de mi neurosis la resolvieron los libros, pero también me alejó, también me hizo un tipo extraño, también me hizo un tipo soberbio, también me hizo un tipo juicioso y juzgador. Aquí quiero como modificar los términos. Juicioso me parece sano, que es válido revisar, pero juzgador nadie está a ni mi nivel, porque nadie ha leído lo que yo, porque nadie sabe lo que yo, porque nadie ha investigado lo que yo. Pero atención, tampoco yo me he divertido como ellos, tampoco yo he jugado y me he metido al lodo y regreso con las rodillas sucias y tampoco las niñas me han dicho que no, que sí, he dado besos. No tengo esas aventuras. ¿Por qué no las tengo? Porque tengo que cumplir con mi casa, porque tengo que cumplir con que aquí las cosas funcionen, porque mi papá tiene que llegar sobrio, porque no se tiene que pelear con mi mamá, porque mi mamá no tiene que estar llorando en la cocina, porque tengo que ayudarle con las tareas, con la tarea a mis hermanos. Todo eso incluso suena bien, sí, pero el puto problema es que tengo 10 años. Ese es el elemento, que cuando tienes 10 años y tienes que estar a cargo de los adultos, de la casa y también de los hermanos, la neurosis que se desata es, ahí está, irrefrenable. ¿Cómo lo va a resolver? Lo resuelve Solares y nuestro personaje. ¿De qué manera lo terminan en esta intención de la vida de querer recomponer las cosas? No sé hace cuánto, pero no tiene mucho. Leía que, por ejemplo, cuando te peleas con las parejas, que terminas con las parejas, en el afán de la vida, en el afán estético, en el afán de embellecer de la vida, y también en las crisis, al paso del tiempo, es decir, terminas muy mal con tu pareja, te separas y dices pinche vieja, esto pinche güey, es horrible, lo que tú quieras, lo pones horrible. Pasan aproximadamente, creo que 45 días, donde el cerebro empieza solo a guardar los elementos lindos. Por eso es que muchas veces estas parejas que se trataron muy mal, de pronto nos sorprendemos y regresan. Y uno dice, güey, pero si te pegaba, te fue infiel, era borracho, era casi una prostituta, la tipa estaba neurótica, era una tóxica. ¿Cómo es que vuelven? Porque el cerebro se encargó de cancelar las situaciones negativas, se destaca por las positivas, es una vocación, eso lo tenemos en nuestro ADN y está bien porque la idea es mejorar el mundo, pero si no trabajamos un verdadero perdón, si no limpiamos, en realidad entonces es solo como tirar, poner la basura debajo de la alfombra o meter la basura en el closet. Evidentemente, cada que de pronto se abre el closet, pues sale el hedor, sale lo apestoso, sale la basura y nos va muy mal. Por eso es que la gente se puede relacionar de nuevo con gente que le hizo daño, porque en realidad, y literal, quizá como amigo le puedes decir, güey, ¿no te acuerdas que tu mujer era una pinche neurótica? No, ¿cómo crees? Sí, pues, pero yo también cooperaba, o sí, pero no era para tanto, estaba lastimada. Güey, eso es normal, pues, porque, insisto, el cerebro tiende para allá. Hay que trabajarlo para que sea honesto. ¿Cómo lo resuelve entonces nuestro personaje? Y dice, y si de veras soy diferente, y si de veras soy un elegido de Dios nuestro Señor, para que se le parezca, para que se le aparezca su Santa Madre y le señale el camino, ¿por qué me aterraba tanto el milagro? ¿Por qué no me atrevía a decírselo a nadie e incluso trataba de ocultármelo a mí mismo? Si solo yo la veo es porque soy un predestinado entre millones y millones de seres. Oh, hasta lo puse en una obra de teatro, no voy a decir jamás quién, pero alguna vez una pareja en pleno uso de sus facultades, una chica extraordinaria, con un gran trabajo, con no sé si un coeficiente intelectual muy alto, sin duda sí, muy capaz, muy guapa, con una presencia maravillosa, este, pues hincada en el piso, con los mocos en la boca, desgarrada así totalmente del dolor y del llanto que había vivido porque yo llegué tarde o porque no le traje una paleta. Y cuando eso te lo digo, es de verdad, es neto, porque creo que no le llevé una paleta de chocolate. Cuando ella me dijo, es que nadie siente lo que yo, nadie vive las pasiones internas que yo guardo, dije, Dios santo, fue un gran impacto, mira, jamás se me va a olvidar, porque dije, no puede ser, ¿cómo? Pero así es nuestra mente, así es nuestro engaño, ¿cómo al punto más alto de, de neurosis, al punto más crítico de neurosis, le podemos llamar
inspiración divina. Esa es una negación absoluta. Pero así es la mente. Y así es la mente porque no ha habido un referente para sanarlo. Ya a la edad de este ejemplo que te estoy poniendo, o ya con uso de razón, ahí lo que nos falta es información. Pero sí, sí, en realidad también te lo puedo decir, que yo sentado en una banqueta a 4 de la mañana, sin un zapato, afuera de una estación del metro, esperando a que abrieran el metro para poder subirme e irme a mi casa, porque me fui a beber un domingo, es decir, un lunes para amanecer a las 4 de la mañana, sin dinero en las bolsas, sentado en una banqueta esperando a que abrieran el metro y sin un zapato, todavía con una peda espantosa, una cruda brutal, todavía reclamaba yo a la vida y a Dios que no me comprendían. Ese es el gran fantasma. Ojalá esa experiencia uno dijera, güey, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí? Y de ahí, pum, despertaras y te levantaras. No, todavía con esa situación llegué a reclamar, no sé si a mis padres, a mi pareja, si ya estaban mis hijos, todavía llegué a reclamarle a la vida, nadie me comprende, nadie me entiende, por eso hago eso y de hecho si no aprendo el proceso, soy capaz de hacer más. Si no aprendo el proceso, si no lo detengo, si no tengo el valor de decir me está cargando la chingada, además entonces lo voy a heredar, que ese es el verdadero dolor. Eso va a ser lo más terrible. ¿Cuántas de estas personas, yo me incluyo ahí, pensamos, ¿y qué tal si entonces con un hijo cambio? ¿Qué tal si ya teniendo un hijo y me caso, entonces ya esa borrachera, ya no voy a estar los domingos a las 4 de la mañana en el metro sin un zapato, ya me voy a componer? No es cierto, lo que vas a hacer es ir a salpicar tu basura, a salpicar tu dolor, a salpicar tu ignorancia. Y salpicar quiere decir amamantársela a tus hijos, se la van a tragar completa. Ese va a ser el alimento que tú les vas a estar generando. Bueno, en este caso, pues le voy a llamar imbécil, aunque será injusto porque no lo sabe, pero este niño en su neurosis, en lugar de asumir que está profundamente neurótico, que el mismo sacerdote le está diciendo, solo que claro, el sacerdote no tiene armas para acercarse a hablar con un joven, porque él sí le pinta enseguida el demonio y las tentaciones y el ejemplo del bien y el mal. Entonces con ese contexto lo descompone. Si hubiera sido de manera más sana, a lo mejor le hubiera resultado un poco de ayuda. Pero la mente le juega esa pasada. En lugar de decir, me está cargando la chingada, quiero recomponer mi vida, algo tengo que hacer. No, entonces, como buen mexicano, además también porque está en nuestra cultura, todavía se arrastra más, todavía se revuelca en el lodazal y se queja. Dice, ¿y si soy entonces un predestinado entre millones y millones de seres? No, cabrón, eres un maldito neurótico, nada más eso es lo que eres. Comprenderlo así fue como renacer, saber que soy especial, saber que la Virgen me habla, fue como un renacer. El miedo desapareció, abrí los ojos y todo permaneció tranquilo. Híjole, pues otra vez, el punto es como, como cuando yo que pasé por esos momentos, como cuando después de una cruda alcohólica brutal, así de ganas de morirse, me empiezo a sentir bien y entonces digo, ya estuvo, ya está, ya, listo para la otra. Ya ahora sí, mañana me echo otras caguamas. Ahí es donde dice uno, güey, qué enfermo estás, pues que diría en la terapia literal, en la literatura de los alcohólicos anónimos, hay una historia ahí muy famosa de dos tipos, un tipo sobre todo, que insiste en cruzar una avenida mientras los carros están pasando. Y él dice, hago algo mal porque cada que intento me atropellan. Y el asunto es que le ponen unas madrizas hasta que lo atropella un tráiler así de manera espantosa. Y otra vez, en cuanto logra levantarse de la cama, su primer disposición es, ok, al rato voy a intentar cruzar esa avenida. Es ahí donde decían los mismos creadores del programa, donde ya pues solo un poder superior puede hacerlo, porque no hay en la terapia, no hay en la ciencia, no hay un elemento humano que sea capaz de hacerte ver, de hacerte reconocer, en ese sentido, pues que estás loco, que la verdad es que estás alucinando. Eh, Aquí hay algo interesante, pues seguramente tampoco lo desarrolla demasiado Solares, pero a mí me parece que psicológicamente, por supuesto que ahí está. Él le pone una golpiza. Hay una escena también interesante con un chico que se ponen a beber en un bar abandonado, pues solo pues en ese momento en el hotel, a plena madrugada, y se ponen a beber
Y él nota que el muchacho este lo abraza y le está cerca y le avienta el cuerpo, pues no lo toma, no lo pone francamente Solares como una insistencia homosexual, pero por ahí está, porque de pronto uno dice, ok, lo lógico aquí era invitar a unas amigas, y en este caso incluso no, están buscando estar ellos dos. Y entonces dice, le pregunta a la mamá a él que le pone una golpiza al muchacho, este compañero de trabajo, ¿por qué lo golpeaste? Y la respuesta de nuestro personaje es, no lo sé, no sé exactamente. Tal vez porque él me golpeó antes o porque me preguntó si era maricón. Y ahí está la enorme respuesta. Híjole, pues es que imagínate el cóctel. Necesidad psicológica, necesidad emocional, este, todas las hormonas puestas en la etapa del cambio sexual y de la, y de la adolescencia, religión, contexto muy pobre en términos intelectuales, el contexto familiar muy pobre en términos intelectuales y en términos emocionales, y además la idea de la homosexualidad, pues claro, claro que vas a empezar a ver a la Virgen, sin duda alguna. Había yo jurado no volver a sentir odio contra nadie y de repente, por un momento, sentí deseos de matarlo. Ya en términos otra vez estrictamente psicológicos, si no trabajamos esos deseos de matar, que son fantasías, pero son fantasías que desahogan, que es natural, que es una defensa en los niños, es una defensa infantil, cuando al niño pequeño, el adulto o el amiguito más grande le hace algo, es natural el proponer la defensa de decir que te atropelle el puto tren, maldito cabrón. Cuando mi pareja me hace algo, es natural responder con pinche puta, maldita bruja, púdrete, porque nada más es una situación del interior, es un desahogo. Es como estar intoxicado físicamente y que quisieras vomitar champán. Y entonces una vez que vomitas, que vuelves el estómago y que huele horrible sin duda, te enojaras porque además huele horrible. Bueno, pues es que eso es lo sano, que estés soltando la mierda con la que te intoxicaste, pues. Pero como lo tenemos mal trabajado, entonces no aceptamos ese proceso. Si mi madre me castiga y cuando se va ella que me deja encerrado en mi cuarto, yo pienso, maldita bruja, púdrete, pinche viejo, ojalá te mueras. Si además eso está la Virgen escuchándome y determinando que soy muy malo, estamos generando total neurosis. Ahí está el elemento. Si no aceptamos esa posibilidad como un asunto de dolor, que es una fantasía nada más de liberación, no es que suceda eso, no es que evidentemente estés deseando la muerte de nadie, inclusive tan no tenemos idea de lo que es la muerte que quizá por eso lo decimos. En el lenguaje está, los españoles dicen, me cago en la hostia, me cago en Dios. Es tan absurda la posibilidad de cagarse en Dios que por eso es una fantasía. Pero el neurótico, si dice me cago en Dios, sí lo hace posible en nuestra fantasía inmensa de creernos incluso por encima de la misma divinidad. Si pensamos que somos capaces de cagarnos en Dios, entonces cagarnos en Dios debe ser terrible. El castigo de eso debe ser terrible y vivimos con una neurosis brutal y con un temor espantoso a la vida. Eh, Va a su infancia y en un momento de la infancia dice, esa misma tarde enterraron a papá y de regreso del panteón el padre Rogelio, el sacerdote, le dijo, ahora tú tendrás que cuidar a mamá. Pero ¿cómo voy a cuidar a mamá si tengo miedo? ¿Cómo voy a cuidar a mamá si me refugio en las cobijas? Si tengo 10 años, si me falta mucho para crecer, si soy malvado porque me masturbo. ¿Cómo? Fíjate nada más la inconsciencia del adulto que es capaz de aventarle a un niño esa posibilidad. La idiotez de la mamá victimizada, sometida de manera emocional absoluta a un hombre. Una mamá, afortunadamente ahí sí creo que hemos estado generando un cambio importante, pero una mamá que cuando se muere el padre no es capaz de decir, venga, pues ni modo, a trabajar y adelante. Y pues sí, hijo, tendrás que trabajar, vamos a ayudar, pero encontraremos tiempo para que estudies, para que tengas tu novia, tan tan, vámonos a seguir trabajando. No, sino acá la mamá se tira y dice, pues entonces tú ayúdame, ya sé que tienes 9 años, pero pues a ver cómo lo resuelves. Pura enfermedad. Y luego el final marca el epílogo después de estas aventuras neuróticas, el epílogo es maravilloso. Solo tiempo después, dice el epílogo, se atrevió a ver las fotos de la boda. Afuera de la iglesia, este es un juego verdaderamente
divertido y perverso del maestro Solares, la iglesia se llamaba la Sagrada Familia. Además, con ese nombre, la Sagrada Familia. O sea, la familia más enferma se va a llamar la Sagrada Familia. Y ese último epílogo es miel pura, es verdaderamente delicioso, es profundamente doloroso porque el personaje, en términos como de fotografías que van pasando, o si ahorita lo trabajáramos en un pequeño videoclip, elabora todo lo que está viendo. Y entonces cierra diciendo el rostro de Luis, los labios entreabiertos y unos ojos asustados. Es un tipo que se está casando, pero la mirada no le ha cambiado porque sigue siendo el mismo niño temeroso. Como en la casa paterna y materna no lo resolvió, muchos de nuestros pasos a hacer pareja es pensar que nuestra pareja lo va a resolver. Vamos muy heridos, vamos muy jodidos psicológica y emocionalmente. Estamos sustituyendo papá y mamá por marido y por esposo, y eso es terrible. Es una condición brutal que va a llevar al fracaso las relaciones. El rostro de Luis, los labios entreabiertos y unos ojos asustados que parecían no mirar hacia ninguna parte atrás de la ventanilla. Cuando el tipo sale de su boda y entonces se da cuenta, yo creo, esto no está en la novela, que tiene ganas de mandar a volar, que dice, no mames, me estoy equivocando, no es así. Más allá de lo moral, porque él tenía sueños y lo que está encontrando es que las amigas de su esposa son putas literalmente, ahora paradójicamente también muy alegres. El último son fotografías de el tío con una de las putas, de la mamá con su consuegra, de el chofer de las prostitutas bailando con la tía esta alzada y esta tía mamona que le conseguía las cosas. Es decir, la familia se mezcló. Yo ahí pensaba en una muy sana película de italiana, Marcello Mastroianni, y ahorita me acordaré a ver si me alcanza porque se me está acabando el tiempo, donde lo comentaba hace poquito, donde hay una puta del pueblo, pero y que es la encargada de la primera vez de los muchachos, y la familia lo acepta. La familia incluso cuando la prostituta se envejece y se vuelve, pues ya no funciona para lo que hacía y se vuelve casi una anciana, va a las casas y le dan de comer y la tratan bien y le llaman la tía fulana, y que era prostituta y que esa tía le desvirgó a toda mi generación o a la generación de mi papá, a veces hasta dos generaciones se encargó, pero lo hacía desde el asunto amoroso. Muchos de estos jóvenes que iban y que buscaban un asunto sexual con esta mujer, ella podía reconocer y lo que les daba era ternura, no se los cogía, sino sabía que le estaban buscando, que ese muchacho, como muchos de nosotros con respecto a la sexualidad, no estamos buscando necesariamente el placer sexual, estamos buscando compañía, estamos buscando quien nos escuche, estamos buscando, ya, creo que ese es el punto, estamos buscando compañía, estamos intentando reconocer que no estamos locos. Tuve también alguien muy cercano a mi vida, a mi corazón, que fue maravilloso, me regaló una experiencia maravillosa, porque este muchacho de hace muchos años tenía una novia prostituta, y eran novios como yo andaba con mi novia de familia bien, y íbamos los domingos al cine, salimos un par de veces, incluso a la que era mi novia, la chica prostituta, le caía muy bien, porque el cambio de personalidad era brutalmente, era radical. Ella me decía, no te creo, me están bromeando, esta niña no puede ser prostituta, porque era amable, era sencilla, era amistosa, era alegre, era sana, solo que trabajaba de prostituta, a diferencia de mi novia, pues que le pagaban los estudios, los papás y que iba a tener una carrera. Esta chica de pueblo asumía que eso no iba a pasar, entonces en la noche pues se disfrazaba así como literalmente y se hacía la ruda y etcétera. Y era bien interesante esa relación. Yo creo que bien porque la chica lo sabía, entonces no lo vivió desde un elemento neurótico. Bueno, pues dale una vuelta a esta puerta del cielo. Seguramente te va a encantar. Yo estoy muy contento de que sea literatura mexicana. Duele porque hay que revisar infancias, porque hay que revisar neurosis, pero implica trabajar, implica crecer. Estás en Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y estoy para servirte. Puerta del cielo del maestro Ignacio Solares. Chao.